El vaquero encontró a la joven apache caída al borde del camino, temblando de frío y de miedo, como si hubiera sido abandonada por el propio mundo. Pero cuando él la subió al caballo, y ella murmuró un nombre que nadie debería conocer, el hombre palideció en el acto. Al día siguiente, cuando los guerreros aparecieron en silencio frente al rancho, todos se congelaron al ver cómo ella reaccionó. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. El sol se ponía muy lento, pintando el desierto de naranja y rojo. Luis Gutiérrez regresaba a su rancho, El Pino, después de un día largo con el ganado. Solo se escuchaba el paso de su caballo y el viento caliente. De pronto, el caballo se detuvo y resopló, nervioso. ¿Qué ves, muchacho?, murmuró Luis, mirando hacia adelante. En el camino polvoriento, una forma oscura se movía. No era un animal, era una persona. Luis bajó del caballo con cuidado. Al acercarse, vio que era una mujer. Estaba tirada de lado, con la ropa rota y llena de polvo. Su piel estaba muy seca y respiraba con dificultad. La mujer abrió los ojos un instante. Eran oscuros, llenos de miedo y cansancio. «Agua», logró decir con una voz rasposa. Luis se quedó quieto. La mujer era apache. Él sabía que los apaches y los rancheros como él no eran amigos. Muchas historias malas corrían por la región. Su primer pensamiento fue subir a su caballo y seguir camino, pero miró sus ojos otra vez. Ella era una persona, tirada en el suelo, a punto de morir. «No puedo dejarte aquí», dijo Luis, más a sí mismo que a ella. Se arrodilló a su lado, abrió su cantimplora y acercó el agua a sus labios. La mujer bebió un poco, tosiendo. «Tranquila, despacio», dijo Luis. «Ellos me siguen», murmuró ella, con los ojos cerrados de nuevo. «¿Quién te sigue?». Ella no respondió. Había perdido el sentido. Luis miró a su alrededor. El desierto estaba vacío y silencioso. No había nadie más. Respiró hondo. Sabía que esto podía traerle problemas. Pero no era un hombre que dejaba a otra persona sufriendo. Con mucho esfuerzo, la levantó. Era liviana, como un pájaro. La colocó sobre su caballo, delante de la silla, sujetándola para que no se cayera. Luego montó detrás y continuó el camino a su ranchito, el rancho. El Pino era pequeño y sencillo. Una casa de adobe, un corral para los animales y un pozo de agua. Llegó ya de noche. Con cuidado, bajó a la mujer y la llevó dentro, a su propia cama. Encendió una lámpara de aceite. A la luz pudo verla mejor. Era joven, con el pelo negro muy largo y enredado. Tenía los pies lastimados y raspaduras en los brazos. Le dio más agua, poco a poco. Le limpió las heridas con un trapo limpio y agua del pozo. La mujer temblaba. Tenía fiebre. Luis preparó un té de hierbas simples, el mismo que usaba cuando estaba enfermo. Se sentó en una silla de madera junto a la cama, a esperar. Las horas pasaron. La luna brillaba afuera. La mujer se movía, inquieta, hablaba en sueños, en una lengua que Luis no entendía. De pronto, entre murmullos, dijo una palabra claramente: «Nantán». Luis se quedó helado. El aire en la pequeña habitación se volvió frío. Él conocía ese nombre. Todos en la región lo conocían. Nantán no era un nombre cualquiera. Era el nombre del líder de un grupo de guerreros apaches. Un hombre del que se contaban historias. Historias de ferocidad, de ataques en la noche, de una guerra sin fin. Luis miró a la mujer que dormía en su cama. Su corazón latía fuerte. «¿Qué has hecho, Luis?», se preguntó en voz baja. «¿Qué trajiste a tu casa?». Ahora no solo había ayudado a una mujer apache, había ayudado a alguien que estaba conectada con Nantán. Si los guerreros la buscaban y encontraban su rastro hasta aquí, las historias no terminaban bien para los rancheros solitarios. Se levantó y fue a la ventana. Miró el desierto iluminado por la luna. Todo parecía tranquilo, pero la palabra Nantán flotaba en el aire como una amenaza. Volvió a sentarse. Ya no podía echarla. Estaba enferma, débil. Solo podía esperar a que amaneciera. Esperar y ver qué traería el nuevo día. La mujer, Itzel, giró su cabeza en la almohada. Sus dedos se aferraron a la manta, como si lucharan contra algo en sus sueños. Luis se preguntó de qué huía, y si lo que ella huía ahora estaba dirigiéndose hacia su puerta. El primer sonido no fue un ruido, sino una ausencia. Los grillos dejaron de cantar. Luis, que estaba sentado en una silla junto a la ventana, se puso rígido. No había dormido en toda la noche. Había pasado las horas mirando a la mujer, Itzel, y luego escuchando el silencio amenazante del desierto. Ahora, ese silencio se hacía más profundo. Se levantó con cuidado, sintiendo cada uno de sus huesos cansados. Se asomó por la ventana. El cielo empezaba a cambiar de negro a un azul muy oscuro. Pronto saldría el sol. No se veía nada fuera de lo común.
Pero él sabía, los animales sabían. Su perro, que dormía normalmente en el corral, no hacía ningún ruido. De pronto, los caballos en el pequeño establo relincharon suavemente, nerviosos. Luis contuvo la respiración. Sus ojos escudriñaron la línea donde su tierra se encontraba con el desierto abierto. Y entonces los vio. Eran figuras quietas y oscuras sobre caballos. No una ni dos, eran 5. Estaban parados justo en el límite de su propiedad, como estatuas. La luz del amanecer era muy débil, pero Luis pudo ver que tenían el pelo largo y que sus caras tenían marcas oscuras. Pinturas de guerra, apaches, guerreros. El corazón de Luis latió tan fuerte que sintió que lo oirían. Todo el miedo de la noche se hizo realidad. Habían venido, habían encontrado a la mujer, y ahora él estaba en medio de un problema que no era suyo. Itzel, susurró, volviéndose hacia la cama. Ella dormía un sueño más tranquilo. La fiebre había bajado, pero al escuchar la tensión en su voz, abrió los ojos. Inmediatamente estaba alerta. No preguntó nada, solo escuchó y supo. Se sentó en la cama, débil todavía, pero sus ojos ya no mostraban cansancio, mostraban una luz intensa. ¿Cuántos?, preguntó su voz, ya firme. 5, dijo Luis, y su propia voz le sonó extraña. Están justo afuera, pintados para la guerra. Itzel asintió lentamente, se puso de pie, agarrando la mesa para no caerse. Debo salir. ¿Qué? No, dijo Luis, bloqueando la puerta sin pensar. Me van a los dos. No podía decir la palabra. Luis, dijo Itzel, mirándolo directamente por primera vez. Confía en mí, si no salgo, si nos van a matar a los dos. Él no entendía, solo veía la muerte afuera, pero algo en la manera en que ella se paraba, a pesar de su debilidad, lo hizo dudar. Con un suspiro que le venía desde lo más hondo, se apartó de la puerta. Itzel caminó hasta la entrada, tomó un profundo respiro, enderezó sus hombros y salió a la fría luz del amanecer. Luis la siguió, con las manos temblorosas levantadas a la altura de los hombros. Quería que los jinetes vieran que no tenía un arma. Los 5 guerreros no se movieron. Sus caballos estaban quietos. El que estaba al frente era un hombre ancho, con hombros grandes. Su cara tenía líneas pintadas con cuidado. Era él. Luis no necesitaba que nadie se lo dijera. Ese era Nantán. Nantán no miró a Luis. Sus ojos, oscuros como piedras, estaban clavados en Itzel. Itzel caminó hacia ellos, no rápido, no lento, con una calma que Luis no podía creer. Se detuvo a varios pasos de distancia. El viento secó, levantó un poco su pelo. Por un momento, no pasó nada. Luis esperó el silbido de una flecha, el grito de ataque. Entonces, Itzel levantó su mano derecha, la abrió, mostrando la palma vacía al hombre llamado Nantán. Luis contuvo el aire. Era un gesto que él no conocía. Nantán, el guerrero feroz, el hombre de las historias de miedo, miró la mano de Itzel. Luego, lentamente, bajó su cabeza. No un poco, la bajó claramente, en un gesto de respeto profundo. Los otros 4 jinetes hicieron lo mismo. Luis parpadeó, creyendo que la falta de sueño le jugaba una mala pasada. Itzel bajó la mano. Habló entonces, en la misma lengua que Luis había escuchado en sus sueños con fiebre. Su voz era clara y tranquila, dando una orden, haciendo una pregunta. Nantán levantó la cabeza y respondió. Su voz era grave, como el sonido de una roca rodando. Hablaron unos momentos. Itzel señaló hacia Luis con un movimiento de su barbilla. Nantán por fin dirigió su mirada hacia Luis. No era la mirada de un enemigo, era una mirada que evaluaba, que medía. Luis se sintió como un caballo que está siendo visto para comprar. Finalmente, Nantán habló en español. Su voz era extrañamente calmada. Tú le diste agua, le diste un techo. Gracias. Luis solo pudo asentir con la cabeza, sin poder hablar. Itzel se volvió hacia él. En su rostro la tensión de los últimos días se veía, pero también algo más, algo como autoridad. Luis Gutiérrez dijo. Ellos no vinieron a hacerme daño, vinieron a buscarme. Yo me perdí de ellos. Hizo una pausa mirando a Nantán y luego de vuelta a Luis. Lo que pasa es que nada de esto es lo que tú piensas. Yo no huía de Nantán. Luis miró al guerrero serio, que seguía observándolo desde su caballo, y luego a la mujer menuda pero firme frente a él. Entonces, ¿quién eres tú?, logró preguntar Luis, su confusión siendo más grande que su miedo ahora. Itzel respiró hondo, como preparándose para decir algo que había guardado por mucho tiempo. Mi padre era el jefe de nuestra gente, dijo, y sus palabras parecían cargarse con el peso de esa verdad. Yo soy la que debe proteger lo que él dejó. Y Nantán, él es quien me prometió ayudarme. El sol asomó por fin sobre el desierto.
iluminando la escena imposible. Un vaquero solo, una líder apache y 5 guerreros en su límite. El problema de Luis no había terminado. En cambio, acababa de volverse mucho más grande y mucho más extraño de lo que jamás imaginó. El silencio que siguió a las palabras de Itzel era pesado. Luis las procesaba lentamente. Hija de un jefe, un guerrero como Nantán inclinándose ante ella. Nada de esto encajaba en su mundo simple de cercas y ganado. Fue Nantán quien rompió el silencio. Habló en español con palabras medidas como si cada una costara esfuerzo. Aquí no es lugar para hablar, adentro. No era una sugerencia. Luis asintió y los guió hacia la casa. Los 4 guerreros restantes se quedaron afuera, vigilando el desierto en silencio. Una vez dentro, la pequeña habitación parecía aún más pequeña con la presencia de Nantán. El guerrero se quedó de pie junto a la puerta, observando todo. Itzel se sentó en la única silla. Luis se apoyó en la mesa. La tensión del encuentro afuera había consumido sus últimas fuerzas y se veía pálida otra vez. «Necesitamos tu ayuda, Luis», dijo Itzel directamente. «Mi ayuda», repitió Luis, incrédulo. «¿Para qué? Ustedes tienen 5 guerreros. Yo soy solo un vaquero». «No es por pelear», aclaró Nantán desde su puesto. Su voz grave llenaba el espacio. «Es por guiar». Luis miró de uno a otro, confundido. Itzel tomó un sorbo de agua antes de comenzar. «Hay un lugar en las montañas pedregosas», dijo. «Un lugar muy antiguo de mi pueblo. No es un pueblo como los de ahora. Son piedras viejas, pinturas en las paredes de un cañón. Allí está la historia de dónde venimos. Nuestros abuelos pintaron su viaje, las estrellas que seguían». Luis escuchaba. Había oído leyendas de lugares escondidos, pero nunca les creyó. «Ese lugar está escondido por una razón», continuó Itzel. «No es para ojos que no sean de nuestra gente, pero un hombre lo descubrió. Un hombre malo». «¿Un hombre? ¿Solo uno?», preguntó Luis. «Uno con muchos hombres a su mando», corrigió Nantán. «Pistoleros, mineros sin trabajo, se llama Elías. Es de un pueblo minero lejano, más al sur. Quiere entrar a la ciudad de piedra. Cree que hay oro. Quiere romper las paredes, llevarse todo y venderlo». Itzel apretó los puños sobre sus rodillas. «Mi padre me mostró el lugar cuando era niña. Era un secreto solo para los jefes, pero mi hermano pequeño, Tototl, también lo supo. Elías lo capturó». Su voz se quebró un instante. Ella respiró hondo. Tototl era un niño, pero era valiente. No dijo nada. Elías lo mató por callar. Luis bajó la mirada. Un niño. De pronto, el problema lejano se volvió algo concreto y horrible. «Por eso huías», murmuró Luis. Itzel negó con la cabeza con fuerza. «No huía de Nantán. Huía con él. Después de lo de Tototl, sabíamos que Elías no se detendría. Nantán y algunos de nuestros hombres fuimos a las montañas para proteger el lugar. Pero Elías nos tendió una trampa. Hubo una pelea, confusión. Yo me separé del grupo. Mi caballo se asustó y corrió. Me perdí en el desierto por no sé cuántos días, hasta que tú me encontraste. Y nosotros la seguimos», dijo Nantán. «Encontramos las huellas, pero el viento borraba el rastro. Fue difícil. Pensé que la había fallado». Al decirlo, su rostro duro pareció volverse de piedra, cargado con un peso propio. «Pero ahora estamos aquí», dijo Itzel mirando a Luis con intensidad. «Elías sabe más o menos dónde buscar, tiene hombres y herramientas. Nosotros somos pocos, pero tenemos una ventaja». Luis ya sabía lo que iba a decir. Un nudo se le formó en el estómago. «Tú», dijo Itzel, «tú conoces esas montañas como nadie, cada cañón, cada sendero seco, cada fuente de agua escondida. Mi padre decía que los vaqueros como tú tienen mapas en los pies. Necesitamos que nos guíes, que nos lleves por caminos que Elías no conozca, para llegar antes que él». Luis se pasó una mano por el rostro. Todo lo que quería era paz. Que estos guerreros se fueran, que la mujer se recuperara y se marchara y volver a su soledad ordenada. «Yo no soy de esto», dijo, su voz casi un susurro. «Yo arreglo cercas, cuido vacas, no guío a gente a escondites en montañas, no me meto en peleas que no son mías». «Ya te metiste», dijo Nantán, sin rudeza, solo con un hecho. «Cuando subiste a Itzel a tu caballo. Elías tiene hombres buscándola. Si ellos te encuentran a ti primero, no te preguntarán nada, solo te matarán por haberla ayudado». Era verdad. Luis lo sintió en el aire helado que sintió al escuchar el nombre Nantán. Ahora había otro nombre, Elías. Y este sonaba peor. Miró a Itzel, vio la tristeza por su hermano en sus ojos, vio la determinación. Miró a Nantán, un hombre que claramente viviría y moriría por proteger a esta mujer y su legado, su rancho, su paz.
Tal vez ya se habían perdido en el momento en que decidió no dejar a una persona morir en el polvo. ¿Y si los guío?, preguntó Luis, la resignación entrando en su voz. ¿Luego puedo volver? ¿Esto se termina? Itzel y Nantan intercambiaron una mirada. Si logramos llegar primero y proteger el lugar, sí, dijo Itzel. Pero no podemos prometerte que será fácil. Luis miró por la ventana hacia sus tierras secas y familiares. Luego asintió, una sola vez, lento. Está bien, dijo. Los guío. No había entusiasmo en sus palabras, solo la aceptación de un hombre que veía que su camino tranquilo había girado hacia un cañón rocoso y peligroso, pero había dado su palabra, y en el desierto la palabra de un hombre era a veces lo único que tenía. La preparación fue rápida y silenciosa. Nantan dio órdenes a sus guerreros en su lengua. 2 de ellos partirían de inmediato para vigilar los caminos hacia las montañas, buscando señales de los hombres de Elías. Los otros 2 regresarían a su campamento para traer más provisiones y reunirse con ellos después. Luis, mientras tanto, entró en acción. Su mente de vaquero práctico tomó el control, ahogando un poco el miedo. Llenó sus cantimploras en el pozo, metió en una manta tortillas de maíz secas, un poco de carne salada y frijoles cocidos. Revisó las herraduras de su caballo, un animal castaño y tranquilo llamado Canelo, y preparó 2 caballos más del pequeño corral para Itzel y Nantan. Nantan observaba cada movimiento de Luis con atención. No decía nada, pero Luis notaba su mirada. Era como si el guerrero midiera su utilidad. Itzel, por su parte, había recuperado algo de fuerza. Se movía por la casa con determinación, ayudando en lo que podía. Ya no parecía la mujer quebrantada de la noche anterior. Había una dureza nueva en sus ojos. Al cabo de 1 hora, estaban listos. Los 3 caballos cargaban agua, comida y mantas. Luis llevaba su vieja escopeta. Nantan llevaba un rifle y un cuchillo largo en su cintura. «Vamos», dijo Nantan simplemente, montando su caballo con un movimiento fluido. Luis montó a Canelo. Itzel necesitó un poco de ayuda para subir, pero una vez en la silla, su postura era firme. Sin más palabras, dejaron atrás el rancho El Pino y se dirigieron hacia la línea oscura de las montañas pedregosas en el horizonte. Los primeros kilómetros fueron en silencio. Solo se escuchaba el sonido de los cascos en la tierra dura y el crujir ocasional de una montura. El sol subía, calentando el aire. Luis iba al frente, eligiendo el camino. Iban por una zona de mesetas y cactus, alejados de los senderos más usados. Era un terreno que él conocía de sus viajes en busca de ganado perdido. Después de un buen rato, Itzel habló. Su voz sonó clara en el silencio. Tototl tenía 12 años, dijo, sin mirar a nadie. Le gustaba seguirme a todas partes. Un día, insistió tanto que lo llevé cerca del cañón. No entramos, solo vimos la entrada desde lejos. Fue un error. Luis miró hacia atrás, pero ella tenía la vista fija en el horizonte. Elías y sus hombres nos vieron ese día. No hicieron nada entonces, esperaron. Semanas después, encontraron a Tototl solo, cuidando unas cabras. Se lo llevaron. Ella apretó las riendas de su caballo. Cuando Nantan y yo los encontramos, ya era tarde. Tototl nunca les dijo cómo entrar, ni una palabra. Nantan, que cabalgaba a un lado, hizo un ruido bajo en su garganta. Era un sonido de rabia contenida. Por eso, continuó Itzel, esto no es solo proteger un lugar viejo, es asegurar que la valentía de mi hermano no fue para nada. Luis asintió lentamente. Comprendía eso. Comprendía el querer honrar a la familia. Su rancho era eso para él, la memoria de sus padres. ¿Y este Elías?, preguntó Luis. ¿Por qué quiere tanto un lugar del que no sabe nada? Nantan respondió esta vez, con su tono grave y directo. Porque solo ve lo que puede vender. Piedras que brillan, metales. No ve historias, no ve gente, ve monedas. Esa es la peor clase de hombre. El camino empezó a ascender suavemente. El terreno se volvió más pedregoso. Luis guió al grupo por una grieta entre 2 peñascos grandes, un atajo que pocos conocían. Al salir al otro lado, Itzel miró alrededor con nuevos ojos. «Tú sí conoces esta tierra», dijo, casi para sí misma. «Es mi hogar», dijo Luis con un encogimiento de hombros. Un hombre debe conocer su hogar. Por primera vez, Nantan dirigió una palabra directamente a Luis que no fuera una orden o una advertencia. «Esa es una buena verdad», dijo. Era un reconocimiento pequeño, pero Luis lo sintió. Un punto de contacto entre 2 mundos tan distintos. Uno guiado por el deber de proteger un legado, el otro por el conocimiento profundo de la tierra que pisaban.
Al atardecer, Luis encontró un lugar para acampar, una hondonada resguardada por unas rocas, con un par de arbustos raquíticos que darían algo de leña. Bajaron de los caballos. Luis e Itzel empezaron a preparar el campamento. Nantán subió a lo alto de una roca y se quedó allí, inmóvil como una estatua más de la montaña, escaneando el desierto extendido detrás de ellos con ojos que no parpadeaban. Mientras Luis encendía un fuego pequeño con cuidado, Itzel se sentó cerca, frotando suavemente un pequeño colgante de piedra negra que llevaba al cuello. Era de él, dijo, notando la mirada de Luis. De Tototl. Luis no supo qué decir, solo asintió. El fuego crepitó, lanzando chispas hacia el cielo que se oscurecía. En la roca, la silueta de Nantán se recortaba contra las primeras estrellas. 3 personas, unidas por un secreto de piedra y por la sombra de un niño valiente, adentrándose cada vez más en la tierra silenciosa. La noche fue fría y larga. Nantán se turnó con uno de los guerreros que se había reunido con ellos al amanecer para vigilar. Luis dormía a ratos, despertando con cada ruido extraño del desierto. Itzel parecía descansar, pero a la luz de la luna, Luis veía que sus ojos estaban abiertos, mirando las estrellas. Con las primeras luces del día, se pusieron en marcha otra vez. El aire todavía era fresco. Luis guiaba ahora por un terreno de subidas más pronunciadas y barrancos secos. Estaban entrando en el corazón de las montañas pedregosas. Fue Itzel quien lo vio primero, un destello en el suelo, al lado de un parche de tierra blanda. «Alto», dijo ella, bajando de su caballo. Luis y Nantán se detuvieron. Itzel se agachó y recogió un objeto pequeño y metálico. Era una lata de conservas, abierta con un cuchillo. El metal todavía brillaba, no estaba oxidado, era reciente. Nantán desmontó y examinó el suelo alrededor. Con un dedo, señaló unas marcas en la tierra blanda. «Huellas de caballo», dijo. «No de nuestros animales, las herraduras son diferentes, más nuevas». Luis se acercó a ver. El guerrero tenía razón. Varios caballos habían pasado por allí, quizás 5 o 6, y la lata no era algo que los apaches de Nantán llevarían. Ellos viajaban con comida diferente, más sencilla. «Son ellos», murmuró Itzel, apretando la lata contra su pecho. «Elías, está cerca». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Ya no era solo una historia, era un rastro real. Los hombres que habían matado a Tototl, que querían destruir el lugar sagrado, estaban tal vez a unas horas de camino. Nantán se puso de pie. Su rostro era una máscara de seriedad absoluta. «No podemos ir por los caminos fáciles ahora, tenemos que ir más rápido que ellos, pero por donde no nos esperen». Luis miró el terreno que los rodeaba, respiró hondo. «Hay un paso, muy estrecho, casi un hueco entre 2 paredes de roca. Los caballos tendrán que ir en fila, de uno en uno. Pero nos ahorrará muchas horas, y no es un paso que alguien que no conozca estas montañas pueda encontrar». Nantán lo miró. «¿Es seguro?» «Más seguro que encontrarnos con ellos cara a cara», respondió Luis. «Entonces, vamos», dijo Nantán sin dudar. El paso era tal como Luis lo describió, una grieta oscura y húmeda en la montaña. Tuvieron que desmontar y guiar a los caballos con cuidado. La luz del sol apenas llegaba al fondo. Caminaron en silencio, solo el sonido de la respiración de los animales y el golpe de sus cascos en las piedras. Cuando salieron al otro lado, el sol estaba alto en el cielo. Habían ganado un tiempo precioso. Luis señaló hacia un valle angosto que se extendía más adelante. «Por ahí es el camino hacia el cañón del Hueso Seco. A la entrada del cañón es donde está el lugar». Itzel asintió, reconociendo el paisaje. Una chispa de esperanza brilló en sus ojos. Esa noche, acamparon sin hacer fuego. No querían que el humo los delatara. Comieron tortillas frías y un poco de carne seca. Los 2 guerreros apaches estaban de guardia en puntos altos. Sentados en la oscuridad, Luis y Nantán se encontraban uno al lado del otro, mirando el valle bañado por la luz de la luna. Itzel dormía cerca, agotada. Después de un rato, Nantán habló, su voz un rumor grave en la noche. «Tú haces bien tu trabajo, vaquero». Luis se sorprendió, no esperaba elogios, «Solo conozco el camino». «Eso es el trabajo», dijo Nantán. «Mi trabajo es proteger. El trabajo de Itzel es recordar y guiarnos al lugar exacto. Cada uno tiene su tarea». Hizo una pausa, mirando a Luis directamente. «Si tú fallas en tu tarea, todos fallamos. Si yo fallo en la mía, tú mueres. Es simple». Luis tragó saliva. Las palabras del guerrero no eran una amenaza, sino una declaración de hecho, una definición clara de su frágil alianza. «¿Y si fallamos todos?», preguntó Luis, casi en un susurro. Nantán continuó mirando el valle.
Entonces la memoria de su hermano muere, la historia de su padre muere, y hombres malos ganan sin entender siquiera qué fue lo que robaron. Se volvió hacia Luis. Eso no va a pasar. Había una confianza total en la voz de Natán, no en Luis personalmente, sino en el plan, en los roles asignados. Por primera vez en su vida, alguien confiaba en que Luis, el vaquero solitario, era una pieza crucial para algo importante. No para ordeñar una vaca o reparar una cerca, sino para proteger algo que valía la pena. Esa confianza era un peso enorme, pero también era algo sólido a lo que aferrarse en medio del miedo. No voy a fallar, dijo Luis, y sus propias palabras sonaron con una firmeza que no conocía. Natán solo asintió, una sombra grande y quieta en la noche. No había nada más que decir. El rastro estaba marcado, los papeles estaban claros. Mañana llegarían al cañón, y al final de ese camino estrecho los esperaba o la salvación de un sueño antiguo, o el encuentro con los hombres que querían convertirlo en polvo. Con la primera luz del día se pusieron en marcha por última vez. El aire era tenso y quieto. Luis guiaba al grupo por un sendero que parecía desaparecer entre las rocas una y otra vez, pero él siempre encontraba el camino. Itzel cabalgaba justo detrás de él, sus ojos escudriñando cada recodo del terreno. De pronto, ella contuvo la respiración. Ahí, dijo, señalando con el mentón. Frente a ellos, dos grandes paredones de piedra color óxido se levantaban hacia el cielo, dejando entre ellos una apertura oscura y estrecha. Parecía una herida en la montaña. No se veía nada especial, solo roca y sombra. El cañón del Hueso Seco, anunció Luis, con voz baja. Natán desmontó y examinó el suelo a la entrada. Se puso de cuclillas, tocó la tierra con los dedos. Su expresión se ensombreció aún más. Muchos caballos. Entraron hace poco. Un nudo de hielo se formó en el estómago de Luis. Itzel bajó de su montura y caminó lentamente hacia la entrada del cañón. Extendió una mano y tocó la roca como saludando a un viejo amigo. «Mi padre me trajo aquí cuando tenía 9 años», murmuró, más para ella que para ellos. «Me dijo que estas piedras guardaban la respiración de nuestros abuelos, que dentro, las paredes contaban historias de cuando seguíamos a los bisontes, de cuando las estrellas nos guiaban a manantiales escondidos». Su voz tembló ligeramente. Me dijo que era mi trabajo recordar, para que nadie las olvidara nunca. Se volvió hacia Luis y Natán. Sus ojos ya no mostraban duda, solo una tristeza profunda y una determinación final. «Vamos», dijo. Entraron en el cañón. Adentro, el mundo cambiaba. La luz del sol se filtraba desde muy arriba, creando rayos de polvo dorado. El aire era más fresco, las paredes se elevaban a ambos lados, imponentes y silenciosas. Itzel caminaba al frente ahora, guiándolos. Tocaba ciertas marcas en la roca, ciertos surcos, como si leyera un mapa invisible. Luis miraba a su alrededor. No veía pinturas ni ciudades, solo roca. Pero el silencio aquí era diferente. Era un silencio que parecía escuchar. Itzel se detuvo de repente, levantando una mano. Todos se paralizaron. Entonces, Luis lo escuchó también. No era un sonido del desierto, era un sonido metálico, claro y seco, el sonido de un pico golpeando contra la piedra. Clang, clang. Luego, una voz de hombre, lejana, que decía una mala palabra. Natán se movió con la rapidez de un animal. Hizo una señal a sus dos guerreros, que se desvanecieron entre las sombras de las paredes del cañón. Con un gesto, indicó a Luis e Itzel que lo siguieran con mucho cuidado. Avanzaron pegados a la roca, silenciosos como fantasmas. El cañón hacía una curva cerrada. Natán se asomó mínimamente y luego retrocedió. Su rostro era una máscara de furia helada. Con un movimiento de la cabeza, les indicó que miraran. Luis se asomó. El cañón se abría en una especie de anfiteatro natural de roca, y allí, en medio, había hombres. 6, 7, no estaba seguro. Algunos usaban sombreros de vaquero, otros gorras de minería. Tenían picos, barras de hierro y palas, y estaban atacando las paredes. En una de las paredes más lisas, Luis pudo ver por fin las pinturas. Formas en rojo, ocre y negro, dibujos de manos, de animales que ya no existían en el desierto, de figuras humanas en fila. Y estos hombres estaban golpeando cerca de ellas, rompiendo pedazos de roca, buscando, no sabía qué. Oro, gemas, algo que brillara. En el centro de todo, un hombre más alto, con un chaleco de cuero y un sombrero negro, daba órdenes. Señalaba con un brazo hacia una sección de la pared donde las pinturas parecían más densas. «Más fuerte, idiotas. Tiene que haber una entrada aquí», gritó el hombre del sombrero negro. Su voz era áspera y llena de avaricia.
Era Elías. Itzel, al lado de Luis, dejó escapar un jadeo ahogado. Su mano se aferró al brazo de él, y Luis sintió que todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de un dolor y una rabia tan grandes que parecían querer romperla. Ella miró a Nantán, sus ojos suplicando, desesperados. Nantán miró la escena de destrucción, luego a Itzel, y finalmente a Luis. No había necesidad de palabras. Sus planes, su esperanza de llegar primero, su alianza. Todo se había desmoronado. Luis vio la verdad en los ojos del guerrero, en la desesperación de Itzel, en los golpes rítmicos de los picos contra la piedra sagrada. Habían llegado tarde. El tiempo se detuvo por un instante. El sonido de los picos contra la piedra era como un latido falso del corazón del cañón. Nantán no esperó. Sus ojos calcularon la escena en un segundo. Hizo una señal rápida con la mano, un movimiento que era a la vez orden y advertencia para Luis e Itzel. Luego, poniendo dos dedos en la boca, lanzó un silbido agudo y corto que rebotó en las paredes de piedra. Fue la señal. De las sombras a ambos lados del anfiteatro, los dos guerreros apaches aparecieron como espíritus. No gritaron, simplemente comenzaron a disparar. El primer hombre de Elías en caer fue el que tenía un pico en las manos. Cayó al suelo con un grito ahogado. El caos estalló de inmediato. «¡Apaches, a las armas!», gritó Elías sacando su pistola de la cintura. Los hombres dejaron las herramientas y agarraron sus rifles. Las balas comenzaron a silbar. Luis se arrastró con Itzel detrás de una gran roca que sobresalía. Su corazón latía en su garganta. Nunca había estado en un tiroteo. Nunca había disparado a un hombre. Nantán se movía de roca en roca, disparando su rifle con una calma terrible. Cada disparo suyo era preciso. Un hombre que apuntaba a los guerreros cayó. Otro gritó, herido en el brazo. «¡Están pocos! ¡Rodéenlos!», ordenó Elías, apuntando hacia la posición de Nantán. Luis vio como 3 hombres comenzaban a moverse para flanquear al guerrero. Sin pensar, levantó su vieja escopeta. No apuntó a los hombres, apuntó al aire, por encima de sus cabezas, y apretó el gatillo. La explosión fue enorme en el espacio cerrado. El estruendo hizo que los 3 hombres se tiraran al suelo por instinto, deteniendo su avance. Nantán aprovechó para cambiar de posición. Miró hacia la roca de Luis y asintió una vez, un gesto rápido de reconocimiento. Pero la ventaja numérica era clara. Uno de los guerreros apaches lanzó un grito y se desplomó, alcanzado por una bala. El otro retrocedió, buscando cubrirse. Entonces Elías vio a Itzel. Sus ojos se iluminaron con un reconocimiento malvado. «La India, la que sabe, Kogan la viva», chilló. 2 hombres grandes se lanzaron hacia su escondite. Luis disparó su escopeta de nuevo, pero esta vez estaba vacía. No tenía tiempo para recargar. Nantán vio el peligro y salió de su cubierta corriendo, disparando para distraer. Fue un error. Una bala silbó y golpeó al guerrero en el hombro. Nantán dio un paso atrás, pero no cayó. Siguió disparando con el brazo bueno, su rostro contraído en un gesto de dolor y rabia. «¡Nantán!», gritó Itzel, y en su desesperación por verlo herido, se asomó demasiado. Uno de los hombres la agarró del brazo, tirando de ella con fuerza. Itzel luchó, golpeando con sus puños, pero el hombre era demasiado fuerte. Luis lo vio todo. Vio a Nantán herido, sangrando. Vio a Itzel siendo arrastrada. Sintió una ola de desesperación. No tenía balas, no era un guerrero, pero era un vaquero que conocía cada piedra de ese cañón. Recordó entonces, un poco más atrás, en la ruta por la que habían entrado, había una sección de la pared alta donde las piedras estaban sueltas, una antigua caída de rocas que había bloqueado un viejo paso. Las piedras estaban en equilibrio inestable. Sin pensar en otra cosa, Luis se alejó de la roca que los cubría y corrió, no hacia los hombres, sino hacia la pared del cañón. Balas levantaron polvo a sus pies, pero él corría en zigzag, como había visto hacer a los conejos. Llegó a la base de la pared. Allí, una roca del tamaño de un barril estaba encajada entre otras más grandes. Puso su espalda contra ella, buscó apoyo con los pies en la pared y empujó con todas sus fuerzas. Los músculos de sus piernas y espalda, endurecidos por años de trabajo rudo, se tensaron como cuerdas. La roca no se movió. Gritó, un grito que venía de lo más profundo de su miedo y su furia, y empujó otra vez. Con un crujido seco, la roca se desprendió. Y como en un juego de dominó, otras piedras más pequeñas y tierra comenzaron a ceder detrás de ella.
No fue un gran derrumbe, pero fue suficiente. Una cascada de piedras, polvo y escombros se precipitó por la pared, cayendo justo entre los hombres que tenían a Itzel y el resto del grupo de Elías. El estruendo fue ensordecedor. Una nube de polvo se levantó, cubriendo todo. Los hombres gritaron, soltando a Itzel para protegerse de las rocas que caían. Fue el momento que Itzel necesitó. Se liberó de la mano que la sujetaba y corrió como un venado de vuelta hacia las rocas, donde Luis ya se había apartado del camino del deslizamiento. El polvo comenzó a asentarse. La escena era de confusión. Los hombres de Elías tosían, algunos estaban medio enterrados por piedras pequeñas. Elías, cubierto de polvo, escupió tierra y maldijo, pero cuando la visibilidad volvió, su mirada no buscó a Itzel ni a Luis. Se clavó en una abertura más oscura en la base de la pared pintada, que el deslizamiento de rocas de Luis había dejado parcialmente al descubierto, una entrada que sus picos no habían logrado encontrar. Una sonrisa fea se dibujó en su rostro. «¡La entrada!», rugió Elías, y sin importarle sus hombres heridos o la pelea, se lanzó hacia la oscuridad de la abertura, desapareciendo en el interior de la montaña. Itzel, jadeando, siguió su mirada. Su rostro palideció. «No», murmuró, «el interior sagrado». Natán, apretando el hombro herido con su mano buena, se acercó a ellos cojeando. Su mirada fue primero a Itzel, asegurándose de que estaba ilesa, y luego a la entrada oscura donde Elías había desaparecido. «No ha terminado», dijo el guerrero, con voz ronca por el esfuerzo. «Solo ha cambiado de lugar». Itzel no lo pensó dos veces. «Tenemos que seguirle», gritó, y corrió hacia la abertura oscura antes de que Luis pudiera detenerla. «Itzel, espera». Pero ella ya había desaparecido dentro. Luis miró a Natán. El guerrero, con el rostro pálido por la pérdida de sangre, asintió con firmeza. «Ella tiene razón, no podemos dejarlo allí dentro». Juntos, Luis apoyando a Natán, entraron en la oscuridad. El túnel era bajo y olía a tierra vieja y a humedad. Después de unos pasos, se abrió a una cámara más grande. La luz del día entraba por algunas grietas muy altas en el techo, iluminando el espacio con rayos polvorientos, y lo que Luis vio lo dejó sin aliento. No había oro, no había cofres brillantes ni joyas. Las paredes de la cámara, de suelo a techo, estaban cubiertas de pinturas. No eran simples manchas. Eran figuras y escenas hechas con cuidado, en colores de rojo tierra, amarillo sol, blanco y negro. Había manadas de animales grandes con cuernos que ya no existían. Había personas con las manos unidas, bailando en fila. Había espirales que parecían representar el sol y puntos que podían ser estrellas. Era una historia completa pintada en piedra. En el centro de la cámara, Itzel estaba quieta, mirando las paredes con lágrimas silenciosas recorriendo su rostro. Al otro lado, Elías giraba sobre sí mismo, su expresión de avaricia convertida en una mueca de furia creciente. «¿Dónde está?», rugió Elías, su voz retumbando en el espacio cerrado. «El oro, las piedras, tiene que haber algo». «No hay nada para ti aquí», dijo Itzel, su voz tranquila pero cargada de una emoción profunda. «Nunca lo hubo». Elías la miró como si fuera un insecto. «¿Qué es esto entonces? ¿Garabatos?». Con desprecio pasó su mano por una sección de la pintura, ensuciando una figura de un ciervo. «Es nuestra memoria», dijo Itzel, y cada palabra pesaba como una roca. «Es el viaje de mi pueblo, son las estrellas que nos guiaron a manantiales de agua, son los nombres de los jefes que ya no están. Esto es lo que mi hermano Tototl protegió con su vida. No oro, historia». Elías soltó una risa seca y fea. «Historia, la historia no se come, muchacha. Yo viajé semanas, perdí hombres. Para esto». Golpeó la pared con su puño, haciendo saltar un pequeño pedazo de pigmento seco. Luis miraba las pinturas. En su simpleza, eran poderosas. Podía sentir la importancia que tenían. Podía entender por qué Itzel y Natán habían arriesgado todo. No era un tesoro para vender, era un tesoro para recordar. «Usted ganó», dijo Natán, con voz débil pero clara. Se apoyaba en Luis, pero su mirada era firme. «Encontró el lugar, ahora véase, déjenos esto». Elías no escuchaba, la rabia nublaba su razón. Su mirada cayó sobre una antorcha oxidada que estaba clavada en un soporte en la pared, un resto de alguna visita ancestral. Con movimientos bruscos, sacó un fósforo de su bolsillo y lo encendió. La antorcha prendió, lanzando una luz anaranjada y humeante que hizo bailar las sombras de las pinturas. «Si no es mío», murmuró Elías, y su voz se volvió un silbido venenoso. «Que nadie lo tenga». «No».
gritó Itzel, lanzándose hacia adelante. Pero Elías ya había acercado la antorcha a la pared, a una sección donde unas figuras humanas sostenían manos formando un círculo. La resina seca y el polvo de siglos prendieron de inmediato. Un chasquido seco y un pequeño fuego comenzó a trepar por la piedra, devorando los colores rojos y negros. Itzel gritó, un grito de dolor puro. Nantán se soltó de Luis. Con una fuerza que solo la desesperación puede dar, el guerrero herido se abalanzó sobre Elías, no con un grito de guerra, sino con un gruñido sordo de esfuerzo total. Los dos hombres cayeron al suelo de tierra, rodando. La antorcha se escapó de la mano de Elías y voló por el aire, trazando un arco de chispas. Cayó sobre un montón de telas secas y polvorientas, quizás ofrendas dejadas allí hacía cientos de años. El fuego encontró alimento. Con un sonido como un suspiro seco, las llamas saltaron del montón de telas a unas vigas de madera ancianas que sostenían parte del techo de la cámara. El fuego ya no era pequeño. Era un muro de calor y luz creciente que se extendía rápido, amenazando con envolver todo el recinto sagrado. El calor fue lo primero que los golpeó, una oleada seca y feroz que hizo que retrocedieran. Las llamas lamían las vigas del techo, trepaban por las telas secas. El humo negro y espeso comenzó a llenar la cámara, haciendo toser a todos. En el suelo, Nantán y Elías seguían luchando. Elías, más joven y sin heridas, intentaba sacar un cuchillo. Nantán, con su hombro sangrando, lo sujetaba con pura fuerza de voluntad, impidiéndole moverse. «Luis, ayúdalo», gritó Itzel, tapándose la boca con el brazo. Luis no era un guerrero, pero en ese momento vio a dos hombres. Uno que quería proteger una memoria, otro que quería quemarla. La decisión fue instantánea. Se abalanzó sobre la lucha en el suelo. No intentó pelear. Agarró a Nantán por los hombros y tiró con todas sus fuerzas. «Nantán, suéltalo, el techo se va a caer». El guerrero apache, entre el humo y el dolor, pareció entender. Con un último empujón, soltó a Elías y dejó que Luis lo arrastrara hacia atrás. Elías se puso de rodillas, tosiendo, el cuchillo en la mano. Miró hacia la entrada, pero un trozo grande de viga en llamas se desprendió del techo con un crujido terrible y cayó justo entre él y la salida, bloqueando el camino. Las llamas crecieron aún más, alimentadas por la madera seca. «¡No!», aulló Elías, viendo el muro de fuego que ahora lo separaba de la libertad. Intentó levantarse, pero otra piedra calentada por el fuego se desprendió de la pared y cayó cerca de su pierna, inmovilizándolo parcialmente. «Sáquenme de aquí, les daré lo que quieran». Nadie lo escuchó. Luis ya estaba arrastrando a Nantán hacia la entrada del túnel, con Itzel ayudando, tirando del brazo sano del guerrero. El humo era tan denso que apenas veían. «¡Rápido!», tosió Luis. Lograron meter a Nantán en el túnel bajo. Itzel entró después. Luis dio una última mirada atrás. A través del velo de humo y llamas, vio a Elías, atrapado, gritando mientras el fuego se acercaba. Ya no era un hombre poderoso, era solo una figura aterrorizada, a punto de ser consumida por su propia rabia. Luego, un estruendo ensordecedor llenó el mundo. El techo de la cámara sagrada, debilitado por el fuego centenario y el peso de las piedras, cedió. Grandes bloques de roca comenzaron a caer, uno tras otro, como una lluvia de final. El sonido fue enorme, un rugido de la montaña misma. Luis se metió en el túnel justo a tiempo. Sintió una onda de calor y polvo empujándolo desde atrás. Corrió a ciegas, agarrándose a la pared, arrastrando a Itzel del brazo. Delante de ellos, Nantán se movía con dificultad. Después de unos segundos que parecieron horas, salieron a la luz cegadora del cañón. Cayeron al suelo, tosiendo, cubiertos de hollín y polvo. Detrás de ellos, el túnel había desaparecido. Una avalancha de piedras y escombros había sellado completamente la entrada. Solo salía un poco de humo gris por las grietas entre las rocas. El sonido del derrumbe fue apagándose, hasta quedar un silencio profundo y polvoriento. Itzel se puso de rodillas de inmediato, junto a Nantán. El guerrero estaba boca arriba, su rostro pálido como la ceniza. La herida de su hombro sangraba mucho, su respiración era superficial y rápida. «Nantán», dijo Itzel, su voz quebrada por el humo y el llanto. Le tocó la cara. «Nantán, mírame». Los ojos del guerrero se abrieron lentamente. Enfocaron a Itzel. Una paz extraña, resignada, pareció asentarse en ellos. «Se acabó», murmuró Nantán, con un hilo de voz. «El secreto, a salvo». «Sí, a salvo», lloró Itzel apretando su mano. «Gracias, gracias». Nantán movió la cabeza, un gesto mínimo. Su mirada vagó hacia Luis, quien observaba, impotente. «Cuídala, a ella»,
Y este lugar, en la memoria. Luis asintió, sin poder hablar. La emoción le apretaba la garganta. Nantán cerró los ojos. Su cuerpo se relajó un poco. «No», gritó Itzel, sacudiéndolo suavemente. «No te vayas, Nantán». El guerrero no respondió, pero en su pecho, un movimiento leve, muy leve, indicaba que todavía respiraba. Estaba vivo, pero apenas, muy malherido. Itzel lo abrazó, hundiendo su rostro en su chaleco de cuero, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. No lloraba por la ciudad de piedra, ahora enterrada para siempre. Lloraba por el hombre que había dado todo, una vez más, para protegerla. Luis se puso de pie, miró el cañón desierto. Los hombres de Elías habían huido, asustados por el derrumbe. El sol brillaba alto, todo parecía igual, pero nada lo era. Se arrodilló al lado de Itzel, puso una mano callosa en su espalda. «Tenemos que moverlo», dijo con suavidad. «Tenemos que llevarlo al rancho. Allí puedo cuidarlo mejor. Allí hay agua limpia, telas». Itzel levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y desesperación. «¿Crees que...?» «No lo sé», dijo Luis con honestidad. «Pero es fuerte, y no lo vamos a dejar aquí». Era una decisión, la única posible. Con el peligro de Elías desaparecido, ahora la batalla era contra el tiempo y la gravedad de una herida. Y Luis, el vaquero que solo quería paz, sabía que su trabajo aún no terminaba. Tenía que guiarlos una vez más, en el viaje más importante, el camino a casa. El viaje de regreso fue una pesadilla lenta. Luis construyó una camilla improvisada con ramas y mantas entre 2 caballos para transportar a Nantán. El guerrero estaba inconsciente la mayor parte del tiempo, despertando solo por momentos de dolor. Itzel caminaba al lado de la camilla, sin apartar los ojos de él, poniéndole agua en los labios con un trapo. Luis guiaba a los caballos con una mano firme, eligiendo el camino más llano y seguro que conocía. No hablaban, el esfuerzo y la preocupación los consumían a todos. El desierto, que antes parecía un enemigo, ahora era solo un obstáculo enorme que separaba a un hombre herido de una posibilidad de salvación. Llegaron al rancho El Pino al atardecer del segundo día. La vista de la casa de adobe fue como un milagro. Luis abrió la puerta de par en par y, con un cuidado infinito, entre los dos llevaron a Nantán a la misma cama donde Itzel se había recuperado antes. Luis trabajó con las manos callosas pero suaves de un hombre acostumbrado a heridas de animales. Hirvió agua, limpió la herida de bala en el hombro de Nantán. No había médico cerca, solo su conocimiento práctico. Sacó el fragmento de metal con unas pinzas que calentó al fuego. Nantán, incluso en su inconsciencia, apretó los dientes pero no gritó. Luis aplicó una cataplasma de hierbas antisépticas y vendó el hombro con tela limpia. «Ahora, a esperar», dijo Luis, secándose el sudor de la frente. «La fiebre puede venir». Itzel asintió, se sentó en el suelo, junto a la cama, y no se movió de allí. Los días siguientes fueron una lucha silenciosa. Nantán tuvo fiebre alta, deliraba hablando en su lengua. Itzel le ponía paños fríos en la frente, le daba sorbos de caldo de pollo que Luis preparaba. Luis salía a hacer las tareas mínimas del rancho, ordeñar la única vaca, dar agua a los caballos, pero siempre volvía corriendo a la casa. Una noche, después de 4 días, la fiebre rompió. Nantán sudó profusamente y luego cayó en un sueño profundo y normal. Su respiración se volvió regular y fuerte. Al amanecer, abrió los ojos. Estaban claros. Enfocaron a Itzel, que se había dormido con la cabeza apoyada en el borde de la cama. «Itzel», dijo, su voz ronca pero clara. Ella se despertó de inmediato. Al verlo consciente, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «¿Estás aquí?» Nantán asintió lentamente. Movió un poco el hombro vendado y hizo una mueca de dolor. «Sigo aquí. Parece que el desierto no me quería todavía». Luis, que entraba en ese momento con un tazón de agua, se detuvo en la puerta. Una sonrisa leve, la primera en mucho tiempo, apareció en su rostro. «Ese desierto sabe que todavía le debes unos favores, Nantán». El guerrero miró a Luis. Lo estudió por un momento largo. Luego, bajó la cabeza en un gesto leve pero inequívoco. «Gracias, vaquero». No se necesitaron más palabras. La recuperación fue lenta pero constante. Con el paso de las semanas, Nantán pudo sentarse, luego pararse, luego dar pequeños paseos por el interior de la casa apoyado en Itzel. La fuerza volvía a su cuerpo. Una tarde tranquila, Itzel estaba sentada en el banco de madera frente a la casa, mirando el desierto teñido de naranja.
Luis se sentó a su lado, enrollando un cigarrillo. «En tu rancho», dijo Itzel sin mirarlo, «huele a tierra mojada por la tarde y a leña tranquila. Hace muchos, muchos años que no sentía una paz así». Volvió la cabeza hacia él. «Gracias, Luis, por todo». Luis encendió su cigarrillo. «No fue solo yo, fue Nantán, fue tu hermano, fue todos», dijo ella. «Pero fue esta tierra tuya la que nos dio refugio al final». Hizo una pausa. «¿Qué pasará ahora con el cañón?». Luis pensó. Quedó sellado. Elías y sus hombres. Los que quedaron no volverán. El secreto está a salvo, bajo toneladas de roca, donde debería estar. Itzel asintió, una tristeza serena en sus ojos. Sí, las historias están a salvo, y Tototl puede descansar. Sacó el pequeño colgante de piedra negra y lo apretó en su mano. Ahora las historias las llevamos nosotros. Desde la puerta, Nantán observaba, apoyado en el marco. Su mirada iba de Itzel a Luis, y al rancho tranquilo, un lugar que no era suyo, pero que ahora sentía como un puerto. Pasaron más semanas. Una mañana Luis encontró a Nantán en el corral, examinando una cerca que se estaba soltando. «Esta necesita un poste nuevo», dijo Nantán señalando. «Sí, lo sé», dijo Luis. «Iba a hacerlo hoy», Nantán asintió. «Yo te ayudo». Luis lo miró sorprendido. «Con el hombro está bien para cargar un poste», dijo Nantán con su tono directo. «Un hombre no puede quedarse sentado todo el día». Trabajaron juntos en silencio bajo el sol de la mañana. No era el trabajo de un guerrero o de un guía, era el trabajo simple de un rancho, y en ese momento era exactamente el trabajo que necesitaban. Itzel los observaba desde la casa mientras preparaba la comida. Una sensación extraña y cálida llenó su pecho. No era la paz del antes, de la soledad, era la paz del después, de la compañía ganada con esfuerzo y dolor. Esa noche, cenaron los tres juntos alrededor de la mesa pequeña. La conversación era poca, pero la quietud ya no era vacía. Estaba llena de una comprensión compartida. Nantán miró a Luis a través de la llama de la vela. «Tú querías que esto terminara para volver a tu paz, ¿verdad?». Luis reflexionó. Miró su casa, ahora con más vida que nunca. Miró a Itzel, que le sonreía levemente. Miró a Nantán, un hombre que había visto la muerte de cerca y ahora reparaba sus cercas. «Sí», dijo finalmente, «pero creo que la paz que yo quería no era esta es mejor». Itzel extendió su mano y puso su suave sobre la callosa de Luis, solo por un instante. Un gesto de gratitud y de algo más, algo que estaba creciendo despacio, como una flor en el desierto después de una rara lluvia. Afuera, el vasto desierto de Sonora se extendía bajo un manto de estrellas infinitas. En su inmensidad, un pequeño punto de luz brillaba en el rancho El Pino. Ya no era el faro de una soledad, sino el hogar de una familia nueva, forjada no por la sangre, sino por la lealtad, la memoria y la tierra compartida. Un nuevo amanecer había llegado, silencioso y lleno de esperanza.